XIX que se están peleando y que no va a haber en ningún momento un punto de conciliación entre estas tres grandes teorías. Y entonces lo que vamos a revisar en las próximas sesiones es precisamente esta lucha, este debate que se da entre los planteamientos metodológicos, epistemológicos y teóricos de Augusto Comte con Marx y Max Weber, que son los tres grandes clásicos del siglo XIX, y entonces más o menos para poder plantear la arena, o más bien el ring, donde se van a empezar a dar hasta con las sillas, va a ser precisamente el entender cuáles son los planteamientos teórico-epistemológicos de cada una de estas tres grandes escuelas. Bien, entonces, solamente para sintetizar y ya terminar esta parte de Comte, pues encontramos precisamente esta cuestión. ¿Qué es lo que plantea finalmente Comte con respecto a la ciencia y con respecto a la realidad social? Su filosofía se puede reducir, digo groseramente, por supuesto, a tres planteamientos. En términos de ciencia, nos dice que la irrefutabilidad del dato medible y cuantificable. Es decir, si algo es observado, si algo es medible, es verdadero. Y lo es porque lo estamos observando, porque lo estamos vivenciando. Entonces, lo que nosotros encontramos aquí, ya hay un planteamiento, digamos, ya no solamente epistemológico, sino además incluso hasta teleológico. Bien, Comte va a plantearnos de que nos va a plantear la teoría de la evolución social en tres estadios de progreso. Para Comte, la sociedad ha ido evolucionando en términos de orden y progreso, y además ha ido de una fase negativa teológica hasta una fase científica. Aquí están marcados las tres fases: el teológico, el metafísico y el científico. Él pensaría, él soñaba que el siglo XIX que le tocó a él vivir estaba ya en medio de esta dimensión de carácter científico. Mientras que la Edad Media había sido teológica, oscurantista, y pues había habido un periodo, él le llamó metafísico, que es precisamente el periodo que podríamos hablar desde el siglo XVI y XVII. Pero ya en el desarrollo de lo que es la sociedad que a él le toca vivir, él lo ve con una visión muy optimista. El siglo XIX es un siglo científico. Y bueno, finalmente, otro de los aspectos fundamentales de este personaje va a ser el de que la utilidad política está vinculada con la ciencia social y la razón como la forma específica de dar cuenta de los fenómenos de la realidad. Con esto podríamos hacer una conclusión de los planteamientos de Augusto Comte, y entonces tendríamos que entrar a la visión del materialismo histórico. Pero yo les propongo que en este momento cerremos esta parte, y entonces solamente nos demos unos minutos más para las preguntas, y ya en la próxima sesión del jueves estaré presentando igual más bien la continuidad de este mismo material, donde veríamos el materialismo histórico, y también posteriormente veríamos la sociología interpretativa de Max Weber, para tener así como que una visión de la teoría social en el siglo XIX. Entonces, bueno, yo aquí cerraría esta sesión, y pues esperaría sus comentarios, sus preguntas, bueno, lo que hayamos tenido de esta sesión.
¿Alguien tiene algún comentario? Lo puede hacer por la vía del chat o por la vía Yo, directamente de profe. eso. Gracias, Jack. Ajá. Este, profe, al último mencionó que de la Sobrecom era la utilidad política vinculada a qué cosa, es que eso ya no le entendí. Ok. Está vinculada Por a favor. claro, está vinculada, lo voy a volver a colocar, así nada más para que lo veamos. Aquí está, aquí está. ¿Sí? Está vinculada a la utilidad política, a la ciencia y a la razón. Compiensa, compiensa. Profe, otra vez su micrófono. Otra vez un micrófono, profe. Creo que lo que pasa que cuando estoy haciendo la explicación del mapita cuando le hago clic en algún punto, a lo mejor sin querer cierro el micrófono. Yo me imagino que es eso. Pero entonces voy a tratar de hacerlo sin hacer clics dentro de la página. Entonces regreso. Les decía, tu pregunta, Jack. ¿Cómo cree que las sociedades se desarrollan por una evolución histórica y social? Pero esa evolución histórica y social tiene la siguiente cualidad. Uno, va de negativo a positivo, ¿sí? ¿Y qué es lo negativo? Lo negativo es lo teológico, lo negativo es lo religioso, incluso para él lo negativo es lo metafísico, ¿no? ¿Y cuál es lo positivo? Lo científico, la era de la razón, del conocimiento, de la técnica, de la industria, porque él finalmente considera que la mejor sociedad para el ser humano va a ser precisamente la que él está viviendo, una sociedad industrial y técnica, donde todo se va a desembocar en los aspectos del orden y del progreso. Entonces, la ciencia social está conducida precisamente a generar esta utilidad política a partir de la ciencia positiva y a partir del uso de la razón. Entonces son tres cosas que están directamente vinculadas con estos planteamientos de carácter comtiano. Si ustedes, bueno, si lo checan así en términos generales, yo les he comentado a ustedes en muchas de las ocasiones que los grandes teóricos no se ponen a escribir porque se les ocurrió una maravillosa idea, se ponen a escribir porque hay problemas específicos que los interpelan para generar algún tipo de planteamiento, algún tipo de solución. Y en aquel momento, cuando Comte le está tocando vivir, por un lado, la construcción de la República democrática en Francia, pero también le toca vivir la llegada de Napoleón y lo que implica el resurgimiento en Francia de los imperios y de las monarquías que ya parecían haber sido eliminadas. Entonces a él se le ocurre que debería de existir una ciencia social que pudiera conducir a la sociedad hacia el orden más alto del desarrollo político, científico y técnico. Y precisamente esa ciencia, para Comte, va a ser la sociología. No sé si contesté tu pregunta, Jack. Sí, profe, muchas gracias. Sí me respondió mi pregunta. Ok, aquí dice Gris. Gris dice, ¿cómo se va a relacionar la ciencia o la construcción de esta con el orden y progreso de las sociedades industriales? Perdón. Eh, la ciencia siempre ha estado, digamos, como que metida en una discusión, la discusión de su utilidad. ¿Para qué sirve hacer ciencia? ¿Solamente sirve para descubrir
los secretos, los misterios, las leyes del universo, y para poder hacer las representaciones matemáticas, o sirve para constituir elementos tecnológicos que ayuden no solamente a entender el universo, sino a transformar el universo a partir de estas leyes. Les pongo un ejemplo. ¿De qué nos sirve, de qué nos sirve la ley de la gravitación, perdón, la ley de la relatividad de Albert Einstein como tal? Bueno, pues actualmente nosotros entendemos cómo se comporta el universo a partir de esta relativa desarrollo del tiempo y del espacio, y a partir también de la idea de que la energía, de que la materia se puede convertir en energía, se ha desarrollado toda la tecnología de la fisión nuclear. Entonces, digamos, lo que ahí está la relación entre ciencia y progreso. La ciencia debe de generar nuevas tecnologías, nuevos, digamos, resoluciones sobre los grandes problemas que tiene la sociedad. Entonces, esa es de principio la relación entre ciencia, orden y progreso. Ahora, ya creo que en algún momento lo discutíamos con respecto a que la ciencia también tiene aspectos de orden práctico negativo: el desarrollo de las armas, el desarrollo de las bombas de exterminio, ahora el desarrollo de esta posibilidad de utilizar los virus para las guerras pandémicas, para las guerras y para generar pandemias. Pues por supuesto que son elementos negativos de esta ciencia, pero que están de algún modo vinculados a este proceso de construcción del progreso de las sociedades industriales o postindustriales, dirían ahora algunos teóricos. Dice Brian, no entendí muy bien la teoría que planteaba Augusto con respecto a la evolución social. Comte de algún modo es darwiniano, es decir, de algún modo cree en la evolución social. Así como hay una evolución biológica, también tiene que haber una. Profe, otra vez su micrófono. Ya. Cácaro, ya regresé. Les comentaba. Comte, por supuesto que creía en la evolución, y creía que esta evolución, que si la evolución biológica había podido llevar desde el microorganismo hasta el desarrollo de los grandes animales, mamíferos, por supuesto que en la sociedad también tenemos que pasar de un punto negativo a un punto positivo, de un punto más simple a un punto mucho más complejo. Entonces, Comte creyó que esta evolución social se daba precisamente a partir de cómo las sociedades utilizaban el conocimiento. A ver, Fabiola, apaga tu micrófono. Fabiola, ándale, gracias. Entonces, Comte creía que cada sociedad gestionaba de algún cierto modo el conocimiento y lo utilizaba de una manera de utilidad política, pero no siempre era positiva. Es decir, durante la Edad Media existió conocimiento, por supuesto, y mucho, pero era concentrado a los aspectos de la utilidad que la Iglesia en aquel momento, por cuestiones de ideología y por cuestiones de poder, limitaba. En algún momento creo que les comenté que era improbable que un médico pudiera abrir el cuerpo de un hombre porque estaba prohibido por razones ideológicas. Sin embargo, precisamente, esto es lo que Comte hubiera visto de manera negativa. El conocimiento debería de aperturar todas las posibilidades, ¿no? Entonces, en esta idea de la evolución social,
él habla de cerca de tres estadios, le llama. El estadio teológico, que estaría representado por todo este periodo de las religiosidades, del fanatismo, del oscurantismo, después un periodo metafísico donde la gente empieza a transitar, las sociedades empiezan a transitar hacia una reflexión más de carácter racional, aunque todavía no científico, y luego las sociedades industriales, que es la que le toca vivir, que él va a decir, estas son las sociedades positivas, porque surgen a partir del principio de la aplicación de ese conocimiento en una acción práctica llamada tecnología. Y esa tecnología, pues, se desarrolla de algún modo dentro de la estructura social y la polariza y constituye los elementos, digamos, de ese desarrollo y de ese progreso social. Entonces, más o menos así estaría explicada esa teoría de la evolución social en Augusto Comte. Las sociedades evolucionan por el uso de los conocimientos, por los conocimientos y por el uso de los conocimientos que poseen en ese periodo y por supuesto en la repercusión en la utilidad. Imagínense qué tan útil podría ser hoy o podría, sí, en este momento, una teología en un momento donde este siglo ha puesto en duda hasta la existencia de Dios, ¿no? Nietzsche nos hablaba acerca de la muerte de Dios. ¿Qué tan útil podría ser hoy reconstituir un conocimiento teológico? Uno pensaría que no, uno pensaría que quizá no sería útil, pero Comte lo estaría pensando en términos de utilidad, ¿sí? Y si lo pensamos solamente en términos de utilidad, pues entonces eliminemos a la teología, pero también eliminemos a la literatura, que tampoco tiene una utilidad, eliminemos a la poesía, que tampoco tiene utilidad práctica, ¿no? Yo creo que en esta parte o esta visión comtiana puede tener una condición extrema. La negación de otros saberes, la negación de otras dimensiones del saber, es precisamente uno de los grandes errores de esta visión positivista. Profe, Sí, entonces podría decirse que Comte ofrecía en cierto punto una reorganización social. así es, de hecho sí. Frente al desorden que había generado el desarrollo de las luchas de la Revolución Francesa y ante el desorden que había generado la llegada de Napoleón Bonaparte y todas sus fases de ser pro-monárquico, pro-pueblo, pro-imperial, Comte decía que la única manera de hacer una política adecuada estaba determinada por precisamente utilizar una razón científica adecuada. Entonces habría que reorganizar la sociedad a partir de los principios de la razón, a partir de los principios del orden, del progreso y de la técnica. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si, a ver, Cedric está escribiendo, pero ¿qué les parece si vamos cerrando esta sesión y el próximo jueves, el jueves sería a las 7, ¿verdad? El jueves sería a las 7, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok. A las 7. El Sí, próximo profe. jueves es a las 7. Continuamos. Otra vez su Profe, se apagó El micrófono, micrófono profe. de nuevo. Profe, su micro. Alguien me está silenciando mi micrófono, ya me di cuenta. Aquí me marcó, Desde hace rato le dije, pero Sí, sí. Es que no me había dado cuenta, pero ya aquí me apareció la notita de que otro participante le acaba de silenciar el micrófono. Qué mala onda, ¿eh? Pero bueno, como no sé quién es, mejor mejor ni digo nada. Entonces, la próxima sesión iniciaremos precisamente con Marx, pero no con Marx, sino con el materialismo histórico. Porque lo que a nosotros nos interesa es sí ubicar a los grandes teóricos, pero nos interesa más la parte metodológica, la parte epistemológica y la parte metodológica
y es lo que estamos revisando, ¿no? Dice aquí Cedric, la filosofía positiva tiene como principal objetivo o premisa que para conocer los seres humanos deben examinar los hechos observables para luego coordinarlos. Sí, aunque no sé si coordinarlos, más bien para luego analizarlos y para luego utilizarlos técnicamente, ¿no? Eh, pero coordinarlos me queda así como que coordinarlos para que marchen uno detrás del otro o para que uno entre primero que el otro, no, sería más bien para generar sistemas de análisis y sistemas de operación, ¿vale? Bueno, si hay algún tipo de situación, pues lo podemos ir colocando aquí en el chat. Eh, yo quiero cerrar aquí la clase porque tengo que preparar la nueva llamada para los compañeros de cuarto semestre con los cuales voy a trabajar en unos minutos. Profesor, Bueno, en media hora. ¿Vale? profe, Sí, dime. una última pregunta. ¿Usted sabría, bueno, usted sabe algo? Eh, ¿Algo de qué? Dulce, tu ¿Quieres saber? llamada, Dulce, no te escuchas. No, no te escuchas, Dulce. No te escuchas. O utiliza el chat. Sí, mejor. Es que me apagaron mi micrófono, pero que si usted sabía algo de lo del coronavirus y las clases. Sí, mira, de hecho al principio de esta sesión yo había hecho el comentario de que en México este gobierno lo que hizo al adelantar la cuestión no de las vacaciones, sino más bien de adelantar una fase preventiva, era no porque en ese momento estuviéramos entrando a la fase 2. La fase 2 del coronavirus es que ahora ya no estamos infectados por la gente que llega externa, que llegó de China, de Italia, de sus viajes turísticos, sino que ahora ya ha extendido el virus, ahora nosotros ya contagiados empezamos a contagiar a los otros. Entonces, lo que hizo el gobierno federal fue adelantar un poco la premisa de que este proceso va a empezar a ocurrir no en la semana pasada, sino a partir precisamente ya de esta semana, cuando se empiezan a generar estos contagios entre uno y otro. Yo comentaba que esto es muy riesgoso y entonces, por supuesto, que la indicación general para todos es quedarse en casa y no salir, y de veras no salir. Y si vas a salir, tienes que salir protegido y bajo un objetivo muy específico porque puedes poner en riesgo a tus familiares. Yo creo que esta cosa sí está pasando y por supuesto que esto va a implicar eh, una reorganización de estos sistemas de enseñanza. En este momento, precisamente, el estar dándoles clase vía Skype, pues es una forma de ir avanzando sobre los contenidos, porque no sabemos realmente si vamos a regresar el día 20 de abril a clases. Eh, de hecho, así como lo estamos viendo, yo creo que esto se va a extender otro rato más, porque si ahorita nosotros estamos pensando que el virus tarda entre 10 o 15 días para su incubación y su manifestación, entonces realmente apenas vamos a empezar a visualizar la cuestión de la cuestión de los contagios. Solamente les comento, por ejemplo, el día de hoy, tan solo el día de hoy, ya había 993 casos confirmados en todo el país, 2.564 eran sospechosos y ya sumamos a 20 defunciones. Y eso que apenas está realmente comenzando la fase 2. Entonces, lo que el gobierno federal pretende, lo que las instituciones, entre ellas la UAM, pretenden, es precisamente evitarnos, por lo menos, reducir la probabilidad del contagio masivo. Entonces, procuren no salir, no ir a lugares públicos, eh, creer que sí está pasando esto y que es mortal. Sobre todo, lo comentaba yo hace rato, yo creo que todos en nuestras casas tenemos personas vulnerables.
¿sí? A lo mejor ustedes no, ustedes son jóvenes y a lo mejor ustedes lo pasan como una simple gripa o una simple tos. Pero si ustedes llevan el coronavirus a una persona que esté diabética o que haya sido operada recientemente o que tenga las defensas bajas o que tenga hipertensión, esa persona es una persona de alto riesgo. Y pues no sé cuántos de ustedes van con sus abuelitos, con sus tíos obesos, con sus tíos hipertensos, no sé. O sea, esa parte es muy difícil y entonces eso implica que tendremos que tener una responsabilidad guardar una responsabilidad más grande. Uno, con la sociedad, dos, con nuestra familia y tres, con nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí consideren los chavos, esto está pasando y para México se viene de manera difícil porque este, finalmente no estamos haciendo caso. Hace poco yo entrevisté a a un estudiante que se encuentra en este momento en España y él me decía lo siguiente, de hecho ahorita se los posteo para que vean la entrevista, es muy, muy corta, así que la pueden leer en unos cuantos minutitos. Es una entrevista que le hice a un estudiante que está de intercambio de intercambio académico en España, en Málaga, y esto es, ahorita ya se los coloqué ahí, esto es lo que él comentó, y él dice, en España hay tantos muertos porque se hizo caso omiso de las recomendaciones del coronavirus y de toda esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, chavos, de veras, sigan las indicaciones, ¿sí? Sigan las indicaciones y pues eso no significa tampoco que estemos inmunes, ¿eh? Significa que por lo menos estamos reduciendo la probabilidad de que esto pudiera afectar primero a nuestras casas, a nuestras propias casas y segundo, a no abarrotar el sistema médico que de por sí está muy, ¿cómo se llama? Muy rebasado ya en las condiciones. Dice, pero profe, si siguen las recomendaciones del gobierno, ¿no cree usted que la economía de muchas familias que viven al día vería mucho más afectada y sería más difícil el poder superar esta contingencia? Por supuesto, pero no hay una política de gobierno eh, que pueda afectar positivamente a más de 40 millones de personas que viven en condiciones de pobreza y de extrema pobreza. Personas que tienen que salir todos los días a trabajar. Y ahí es donde el gobierno dice a las empresas que están contratándolos, mándenlos con salario, pero las empresas se están negando porque no han visto la magnitud del problema. Y además tenemos, de esas 40 millones de personas, no tenemos muy bien el dato, pero sabemos que muchas de estas personas viven en economías informales que no tienen trabajo, digamos, formal en alguna empresa, en alguna fábrica, en lo que sea, y que están precisamente vendiendo collares, sopes y todo lo que ustedes se puedan imaginar, y que finalmente son las personas más vulnerables. No hay una política de este gobierno y entonces lo que tenemos que hacer es, en la mayor posibilidad, la de tratar de cerrar la brecha de las posibilidades de los contagios. Y una de esas formas es pues, quedándote en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy difícil, de veras no es sencillo. Este gobierno tampoco tiene una respuesta, ha reaccionado lentamente, de pronto ha tomado decisiones acertadas, como esta de cerrar instituciones educativas mucho antes de que empezara realmente la segunda fase de la contingencia. Eso me parece que fue bueno,
Pero el gran problema no es la decisión del gobierno, sino que hay un caso omiso de la gente. La gente sigue saliendo. Yo sé que hay gente que no tiene posibilidades de no salir, pero hay muchos que sí tienen la posibilidad de no salir y que están en la calle, que están llegando a las playas en este momento para empezar su Semana Santa. Yo creo que esa parte es irresponsable éticamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice así como se... A ver, Carla nos dice, ¿sí se escucha? O ya me apagaron otra vez, no sé si está. Así como se visualiza el panorama y así como está Sí se tomando medidas el escucha. gobierno, podríamos estar tranquilos de que se va a afrontar de la manera correcta y va a haber los recursos suficientes. No, no podemos estar tranquilos. No, por supuesto que no. Yo creo que tenemos una serie de problemas muy graves. Los hospitales, el sistema de salud pública en México está rebasada ya desde hace muchos años, y ahora cuando están empezando a surgir estas situaciones, no tienen ni siquiera cubrebocas, caretas, materiales para poder afrontarlo. Y sin embargo la gente lo está haciendo, lo está trabajando, y bueno, pues todos tenemos que colaborar con algo. Si tu ausencia, si tu encierro colabora en algo, hazlo. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Para que yo tenga tiempo de organizar mi próxima sesión. Y bueno, nos estaríamos volviendo a sintonizar. Sintonizar. Ahora parece que estoy en radio. Estás en radio. El próximo jueves a las 7. Este video lo voy a subir a un canal que tengo en YouTube para que esté ahí, digamos, disponible para todos.